Buenas tardes. Gracias a Dios por su misericordia. La palabra del Señor nos dice que ellas son nuevas cada mañana. Y siempre nos preguntamos, ¿pero por qué son nuevas cada mañana? Porque cada mañana nos metemos en diferentes problemas, ¿verdad? Necesitamos del Señor. Son nuevas. Le damos gracias a Dios porque Él no está limitado. Su amor, su gracia, su misericordia son una fuente que siempre está brotando. Así que le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Me gozo siempre mirando a mi hermana Hortensia, atenta siempre a la palabra de Dios, su cariño. Y por cada uno de ustedes, mis hermanos, le doy gracias a Dios por la IBE, la manera como el Señor está obrando a través y en la vida de cada uno de ustedes. Así que vamos a continuar y también por nuestros visitantes, bienvenidos. Esperamos que no sea la primera, sino que sea la primera de muchas y que, ¿por qué no? Que vengan a ser parte de la familia de la IBE. Así que vamos a continuar con el libro de Efesios. Y esta serie titulada En Cristo la gracia nos une y el amor el amor nos madura, exactamente. Y esta tarde vamos a estar enfocándonos solamente en 3 versículos, ya estamos en el capítulo 2, versículos 1, 2 y 3. Y vamos a ver aquí, vamos a meditar en nuestra condición antes de la gracia. ¿Cuál era nuestra situación espiritual antes de conocer a nuestro Señor Jesucristo? Y si ustedes recordarán, en el capítulo 1 el apóstol nos habló de las bendiciones espirituales que tenemos en el Señor, ¿verdad? Estudiamos aquí en este capítulo que fuimos escogidos, fuimos adoptados, redimidos y sellados por el Espíritu Santo de Dios. Y al final del capítulo, la semana pasada, meditamos en la oración de Pablo para que la iglesia pudiera entender ¿qué? ¿Recuerdan? La esperanza de su llamamiento, la grandeza del poder de Dios y la supremacía de Cristo como cabeza ¿de quién? De la iglesia, ¿verdad? Y ahora al comenzar el capítulo 2, Pablo hace aquí, mi hermano, algo muy importante, algo que tú y yo necesitamos con urgencia. Y Él nos va a ayudar a recordar quiénes éramos antes de recibir al Señor Jesús, antes de recibir la gracia. En otras palabras, nos recuerda nuestra condición espiritual sin Cristo. Y yo creo que a nadie le gusta recordar su pasado. No es siempre cómodo recordar el pasado. A nadie le gusta mirar su propia ruina. Sin embargo, muchas veces es importante, ¿verdad? Y es importante porque solo cuando entendemos de dónde nos sacó el Señor, aprendemos a valorar su amor, su gracia, su misericordia para con nosotros. Solo cuando entendemos la profundidad de nuestro pecado, comprendemos mejor la belleza, la grandeza del Evangelio, las buenas noticias. Así que Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, mi hermano, nos da ese diagnóstico. Por lo tanto, este pasaje es un pasaje serio, pero yo creo que también es un pasaje muy útil y como dije al inicio, lo necesitamos cada día. Lo necesitamos porque nos va a ayudar a ver nuestra antigua condición con verdad, con humildad, con sobriedad, y nos va a traer cada día a los pies de nuestro Señor, con un corazón humilde, con un corazón agradecido. Y al hacerlo, yo creo que Él va a preparar nuestro corazón para recibir, como dije, con gratitud
lo que el apóstol Pablo nos va a decir la próxima semana en los versículos 4, cuando él dice, después de mencionar estos 3 versículos, pero Dios. Y esa palabra pero me gusta mucho, porque es una palabra que nos cambia la dirección del mensaje que estamos recibiendo. Así que esta tarde quiero, mi hermano, compartir con ustedes 4 principios espirituales que nos van a ayudar a entender lo que significa estar sin Cristo y lo que significa ser alcanzado por su misericordia. Y es mi oración que al ver nuestro pasado y esa gracia que recibimos en el Señor, podamos adorarle aún más cada día. Y para aquellos amigos, amigas que nos están visitando, es el deseo de mi corazón que tú esta tarde puedas venir a los pies del Señor. Y el primer principio espiritual es el siguiente: sin Cristo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En el versículo 1 del capítulo 4, Pablo comienza diciendo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aunque la idea completa de dar vida, mi hermano, como mencioné, se va a desarrollar en los versículos 4 y 5, y estos versículos vamos a estudiarlos la próxima semana, Pablo aquí comienza recordándonos nuestra condición en la que tú y yo estábamos. Y él nos dice que estábamos, ¿qué? Muertos, ¿verdad? Y esto es muy importante. Aquí Pablo, mi hermano, no está diciendo que nosotros estábamos algo débiles, algo confundidos o quizás necesitados de ayuda. Él nos está diciendo que estábamos muertos. En otras palabras, apartados de la vida de Dios, sin una comunión, sin una relación verdadera con Él. Y aún peor, sin esa capacidad de poder responder correctamente por nuestros propios medios. No podíamos hacer nada. Y mi hermano, es fácil ver que la Escritura usa esta imagen de muertos para mostrarnos que el problema del hombre no es un problema meramente superficial. El pecado del hombre no es una simple falta de educación espiritual, tampoco es solo una mala costumbre. La palabra de Dios nos dice que el problema del hombre es una condición profunda, es un problema de su corazón. El hombre por naturaleza no está bien delante de Dios, por lo tanto el hombre necesita vida. Y cuando nosotros abrimos la palabra de Dios es fácil ver, mi hermano, que desde las primeras páginas de este libro, Dios nos advierte que el pecado traería muerte. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, versículo 17, el Señor dijo a Adán: el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esa muerte no fue solamente física, es una muerte espiritual, una ruptura real con el Señor. La relación entre Dios y el hombre se quebró. Y más adelante el apóstol Pablo repite esta misma verdad en el libro de Colosenses capítulo 2, versículo 13, y dice: y a vosotros, dice, estando muertos en pecado, os dio vida juntamente con Él, y vosotros estando muertos. De modo que Efesios capítulo 2, mi hermano, no está introduciendo una idea aislada. El apóstol Pablo aquí en estos versículos está hablando una verdad que atraviesa toda la Biblia. La encontramos en cada una de las páginas de este libro, la Biblia. Y esto nos ayuda a entender, mi hermano, la salvación de una manera especial, desde el punto de vista de nuestra necesidad espiritual. Así que el Evangelio no es simplemente un llamado a mejorar, no es solo una invitación a cambiar nuestros hábitos.
El Evangelio es el anuncio que Dios da vida donde había muerte. En otras palabras, el pecador no necesita un pequeño ajuste, necesita la obra de nuestro Dios. Pero hay algo más. Pablo añade que estábamos, dice, muertos, y muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, esa muerte espiritual se expresaba en una vida marcada, dice, por la desobediencia. Así que los delitos y pecados describen nuestro desvío del camino de Dios. No vivíamos conforme a su voluntad. Nos apartábamos de su verdad y no alcanzábamos ese propósito para el cual fuimos tú y yo creados. Y aquí conviene, mi hermano, detenernos un poco. Muchas personas piensan que el pecado consiste solamente en actos externos, actos grotescos, visibles. Pero ¿sabes qué? En la Biblia el pecado es más que eso. El pecado es una condición del corazón. El pecado es vivir lejos de Dios sin honrarlo como Él merece. Es querer dirigir nuestras vidas sin someternos a su señorío. Por eso este pasaje, como mencioné, nos llama, mi hermano, a la humildad. Antes de Cristo, nuestra necesidad no era pequeña. No éramos personas básicamente sanas con algunos problemas espirituales que necesitábamos simplemente un maquillaje. No era así. El apóstol nos dice que estábamos muertos. ¿Y sabes qué? Y si hoy tenemos vida en Cristo, esa vida no nació de nosotros. Esa vida fue dada por nuestro Dios, por su gracia. Y esto debe de producir gratitud en nosotros, los que conocemos al Señor Jesús. A veces olvidamos de dónde el Señor nos sacó, ¿verdad? Y cuando lo olvidamos comenzamos a mirar a otros con dureza, a pensar demasiado en nosotros mismos, en nuestras buenas obras, en qué bien nos comportamos. Pero el apóstol Pablo nos recuerda, mi hermano, nuestra antigua condición, para que no haya orgullo, para que no haya soberbia, sino más bien, por el contrario, gratitud, para que no haya autosuficiencia, sino más bien una dependencia en nuestro Dios y sobre todo una adoración a nuestro Padre Celestial. Amén. Así que sin Cristo no había vida espiritual, mi hermano, en nosotros. Pero hay un segundo principio espiritual y es, sin Cristo vivíamos siguiendo, dice, la corriente de este mundo, la corriente, la filosofía de los hombres. Y en la primera parte del versículo 2, el apóstol continúa y nos dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice, siguiendo la corriente, la filosofía, las ideas de este mundo, de estos hombres. Y cuando dice en los cuales, se está refiriendo en esos pecados y delitos que tú y yo andábamos. Y aquí vemos que de una manera sarcástica el apóstol dice que aunque estábamos muertos espiritualmente, no estábamos quietos. ¡Wow! Estábamos muertos espiritualmente, pero muy activos. Pablo nos dice que estábamos andando, es decir, había una manera de vivir, había una dirección, había un camino por el cual tú y yo nos conducíamos. ¿Y cuál era ese camino? Él contesta y dice, la corriente de este mundo, las filosofías de esta sociedad, de estos hombres. Mi hermano, cuando el apóstol habla del mundo, él no está hablando, no se refiere a la creación material, sino que él se refiere al sistema organizado que deja al Señor, a nuestro Dios, fuera. Se refiere a una manera de pensar, se refiere a una manera de valorar y de vivir
no tomando en cuenta a nuestro Señor, a nuestro Dios. Así que antes de Cristo, eso era lo normal para nosotros. Seguíamos esa corriente casi sin notarlo, ¿verdad? ¿Cuántos se relacionan con lo que estoy hablando? Pensábamos como piensa el mundo. Deseábamos lo que el mundo deseaba. Medíamos el valor de las cosas como el mundo las mide, ¿verdad? En otras palabras, nuestras prioridades no estaban gobernadas por la voluntad de nuestro Dios, sino por el ambiente de este siglo, de este mundo. Es por eso que en Romanos capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros los creyentes, a los que ya estamos en Cristo, y nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No sigan, no imiten las filosofías de los hombres, no imiten al mundo. Y primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17, el apóstol Juan nos recuerda que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque este sistema pasa, dice, y los deseos también pasan. Es decir, la corriente del mundo no solo es engañosa, mi hermano, sino que también es temporal y finalmente, dice, vacía. En otras palabras, la corriente del mundo no tiene un propósito. El Evangelio sí lo tiene. Y ese propósito es un propósito eterno. Amén. ¿Y sabes qué? Esa corriente sigue presente hoy. No solamente en el tiempo del apóstol Juan, del apóstol Pablo. El mundo enseña constantemente una forma de vivir, mi hermano, centrada solamente en el yo, en el hombre. Y cuando me refiero al hombre, también me estoy refiriendo a la mujer, ¿verdad? Nos dice que la autoridad final está en nuestros deseos. Eso es lo que el mundo nos vende. Nos anima a vivir para el reconocimiento, para la comodidad, para el éxito, para la aprobación de los demás, sin darnos cuenta. Tú y yo solíamos vivir de esta manera, pero ¿sabes qué? Tristemente muchos hermanos, muchos creyentes todavía están viviendo para el mundo. Nos empuja a una vida donde Dios queda fuera o a veces queda en un segundo lugar. Así que hay que tener mucho cuidado. Eso es precisamente lo que el apóstol Pablo está describiendo. Antes de la gracia, antes de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, seguíamos, tú y yo seguíamos esa corriente sin darnos cuenta muchas veces. No resistíamos a ese molde, más bien íbamos detrás de él. Y esto, mi hermano, debe ayudarnos a usar nuestro tiempo con mucho discernimiento, con mucho entendimiento. El pecado no siempre se presenta de una manera escandalosa, como mencioné, de una manera grotesca. A veces se presenta de formas respetables y muchas veces razonables ante los ojos de los hombres, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado. Pero ¿sabes qué? Si algo te lleva a vivir sin Cristo, déjame decirte que eso que te está vendiendo el mundo forma parte de esa corriente, forma parte de estas filosofías de hombres. Y aquí hay una diferencia importante entre un creyente y una persona que aún no conoce al Señor Jesucristo. El creyente todavía lucha contra esa influencia del mundo, ¿verdad? Hay una lucha que tenemos, pero ya no puede vivir tranquilo dentro de esa influencia. Ahora hay una vida nueva en nosotros. La palabra de Dios nos dice que hay una nueva dirección, un nuevo propósito, una nueva conciencia,
una nueva naturaleza que hemos recibido del Espíritu Santo. Hay lucha, sí, pero no hay conformidad cómoda con este siglo, con estas corrientes mundanas. Por eso Pablo, el apóstol, habla en el pasado. Dice, anduvisteis en otro tiempo. Nuevamente, esa fue nuestra antigua manera de vivir. Pero ya no debe ser la marca de nuestra vida presente, mi hermano. Así que es el deseo de mi corazón que todos nosotros podamos vivir para el Señor. Que a través de su palabra podamos renovar nuestro entendimiento y buscar su voluntad y decirle al mundo no. Y esta verdad también tiene una aplicación, mi hermanos, para la iglesia, para la IBE. Una congregación puede conservar el lenguaje bíblico, el lenguaje religioso y sin embargo dejar moldear por criterios mundanos, ¿verdad? Buscando el número. La iglesia puede buscar el éxito, buscar los números más que la fidelidad a nuestro Dios. Buscar imagen, buscar los números más que la santidad. Buscar la aceptación. Buscar los números más que la verdad de nuestro Dios. Por eso es necesario, mi hermano, que volvamos una y otra vez a la palabra de Dios, para que el Señor renueve nuestra mente y nos enseñe a vivir como su pueblo, un pueblo santo, un pueblo, como dice el apóstol Pablo, que tú y yo seamos luminarias en medio de un mundo que vive en tinieblas. Amén. Pero hay un tercer principio espiritual. Y es, sin Cristo estábamos bajo la influencia de Satanás, del diablo y de los deseos de nuestra carne. Esa era nuestra condición antes de conocer al Señor Jesucristo. Y la última parte del versículo 2 y la primera parte del versículo 3, el apóstol Pablo sigue diciendo lo siguiente. Conforme dice al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¡Wow! Y aquí el apóstol, mi hermano, profundiza aún más en la condición del hombre sin Cristo. Aquella persona que no ha recibido al Señor Jesucristo como Salvador. Nos muestra que el pecado no es solo una mala decisión aislada, sino que hay fuerzas espirituales que moldean esa vida apartada de Dios. Y primero Pablo habla, dice, del príncipe de la potestad del aire, refiriéndose al mismo Satanás. Mi hermano, la Biblia enseña claramente que Satanás es un ángel caído, es un ser real y que ejerce mucha influencia en este mundo, en esta sociedad, en el sistema en que tú y yo estamos viviendo. Por supuesto, no es soberano porque Dios es soberano. Pero ¿sabes qué? Es un enemigo activo y es un engañador por excelencia. Hay que tener mucho cuidado. Y la palabra nos dice, el Señor nos dice que promueve e incita la rebelión contra nuestro Dios, contra nuestro Padre. Pero hay algo más. Pablo dice que este espíritu, Satanás, escúchenme bien, opera, dice, en los hijos de desobediencia. Y eso significa que el hombre sin Cristo, el hombre que no ha recibido al Señor Jesús como Salvador, no vive, mi hermano, en neutralidad espiritual.
Es una mentira que muchas veces viene a la mente del hombre. Hay una influencia real del maligno en el mundo incrédulo. Por supuesto, esto no quiere decir, mi hermano, que cada persona inconversa esté poseída por el Satanás, pero sí que vive dentro de esa esfera de engaño, de rebeldía y de oscuridad. Amén. Y esta misma verdad se ve en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, donde el apóstol Pablo nos dice que el Dios de este siglo, Satanás, el Dios, el príncipe que dirige este sistema, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cegó. Es por eso que las personas no pueden ver la verdad del Evangelio. El problema no solamente, mi hermano, es moral, el problema del hombre, como mencioné, es del corazón, es espiritual. Y el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando dice el maligno se refiere al mismo Satanás. Así que, una vez más, la Biblia, mi hermano, nos ayuda a ver que el pecado no puede entenderse plenamente sin tomar en cuenta ese conflicto espiritual. Satanás, mi hermano, es real. Actúa. El apóstol Pedro nos dice que Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar, activamente, engañando. Pero ¿sabes qué? Pablo no solo se queda en esta influencia externa, también habla de una realidad interna. Y él dice lo siguiente: los deseos de nuestra carne. Ya no solamente se está refiriendo a Satanás, sino se está refiriendo a nosotros mismos, a nuestra naturaleza caída. Y la carne aquí no se refiere al cuerpo físico, por si acaso. Como mencioné, se refiere a la naturaleza humana caída, inclinada al pecado. Es el corazón humano en su condición de rebeldía. Y el apóstol Pablo dice que todos nosotros, sin excepción, nos dice que vivimos en otro tiempo bajo esos deseos. Todos nosotros. Todos. Y eso incluye, mis hermanos, más que pecados visibles, ¿verdad? Porque Pablo dice, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos. No solamente esos pecados grotescos, visibles, sino nuestros pensamientos, nuestro corazón. Es decir, el pecado no solo se manifiesta, mi hermano, en actos externos, sino también en lo que pensamos, en lo que amamos, en lo que deseamos, en lo que codiciamos, en lo que planeamos. Así que la mente, mi hermano, también necesita redención. El corazón también necesita ser renovado. El ser humano necesita del Evangelio. Necesita una vida nueva. Tito capítulo 3, versículo 3 dice, porque nosotros también, dice, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. Eso éramos tú y yo, por si acaso. Extraviados, esclavos de concupiscencias de nuestra carne, de nuestros deseos y delitos, dice, diversos, no solo unos cuantos. Y Gálatas capítulo 5, versículo 17, un pasaje muy conocido, muestra la lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? La vieja naturaleza y esa nueva naturaleza que hemos recibido del Señor. Dejando claro que la carne representa, mi hermano, esa inclinación real, activa contra nuestro Dios. Es decir, la Biblia describe al hombre caído no como una persona neutral,
sino como alguien inclinado a seguir sus propios deseos desordenados. Y esto es muy importante, porque muchas personas se comparan los unos con los otros y concluyen que no están muy mal cuando se comparan con la prostituta, con el drogadicto, ¿verdad? Muchas personas hacen eso. Pero Pablo no nos permite, mi hermano, refugiarnos en esas comparaciones humanas, porque el problema va más allá, es más profundo. El problema es de raíz. ¿Sabes por qué? Porque aún una persona moral, una persona religiosa o una persona respetable puede seguir siendo gobernada por una mente orgullosa, por una mente soberbia, por un corazón y deseos alejados en contra de nuestro Dios. Pero quiero que notemos, mi hermano, que lo que dice Pablo. Él dice, todos, nosotros, todos, Él se incluye, nosotros. Él se está incluyendo aquí. No habla solo de gentiles, sino también incluye a los mismos judíos. En otras palabras, esta condición, mi hermano, de pecado es una condición universal. La necesidad del Evangelio no es solo para una clase de personas. La necesidad del Evangelio es para todos, para todas las personas. Todos por naturaleza necesitamos, mi hermano, de la gracia de Dios. Y es el deseo de mi corazón, mi amigo, mi amiga, que nos estás visitando esta tarde, que hoy tú puedas recibir la gracia de nuestro Padre Celestial, que hoy puedas entregar tu vida a Él. Y esto nos ayuda, mi hermano, a entender dos áreas. Primero, nos da una visión más real y concreta del pecado. El problema del hombre no se resuelve solo con disciplina, con educación, con cultura. El problema del hombre no se resuelve, mi hermano, con un terapista. Se necesita un cambio más profundo. ¿Amén? Se necesita un cambio de corazón. Y el segundo nos ayuda a tratar a las personas en Cristo con mucha compasión. Cuando vemos a personas esclavizadas en el pecado, mi hermano, entendemos que la respuesta no es el orgullo ni la soberbia, sino es el Evangelio. No desprecio, sino la verdad, pero la verdad con misericordia, enseñando la verdad en amor. Amén. Pero hay un cuarto principio espiritual, y es, sin Cristo, dice, éramos por naturaleza hijos de ira. Tú y yo, antes de conocer al Señor, merecíamos la ira de Dios. En la última parte del versículo 3, el apóstol Pablo termina esta sección, este pasaje, con una expresión muy seria, mi hermano. Él dice lo siguiente: y éramos por naturaleza, dice, hijos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí llegamos, mi hermano, a la parte más dura del diagnóstico. ¿Cuántos han ido a ver a su médico, a su doctor? Y cuando el doctor viene a hablar contigo y viene quizás con la cara un poquito más seria, medio que nos asustamos, ¿verdad? Y aquí venimos a la parte más dura de este diagnóstico espiritual. La palabra de Dios, Pablo, no solamente nos dice que estábamos muertos, no solo seguíamos la corriente de este mundo, no solo vivíamos bajo la influencia de Satanás y de nuestros apetitos de la carne, nos dice que estábamos bajo la ira de Dios, tú y yo. Esa era nuestra condición.
Y yo sé, mi hermano, que esta verdad no es popular. Hay pocos púlpitos en los cuales se habla la verdad del Señor, tal como viene en la Biblia. No es popular. Cuando un pastor, cuando un líder comienza a hablar del pecado, muchas personas dicen, no lo hagas, te vas a quedar sin creyentes, sin personas en tu iglesia. Pero nosotros no estamos aquí por los hombres, no estamos aquí por los números, estamos aquí para enseñar la verdad. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces la verdad, aunque duela, es muy necesaria, ¿verdad? ¿Has ido a ver a tu doctor? Tú me estás entendiendo ahora, ¿verdad? Y justamente por eso debemos, mi hermano, enseñarla. Sí, vamos a enseñarla con claridad, pero también con misericordia, con reverencia, en amor. Amén. La ira de Dios no es como el enojo pecaminoso del hombre. Dios no es un fosforito, por si acaso. No es un descontrol, ni mal humor, ni reacción impulsiva. La ira de Dios es esa santa oposición, mi hermano, al pecado. Es su respuesta justa frente a todo lo que contradice su pureza y su verdad. La palabra del Señor nos dice que nuestro Dios es santo, 3 veces santo. Juan capítulo 3, versículo 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre él. Cuando llegué aquí, encontré esto. Quiero que notes el versículo, mi hermano, el 36 de Juan. Él no dice, el apóstol Juan no dice que solo la ira vendrá algún día, sino que ya está sobre esa persona. Dice, la ira de Dios estará, dice, está sobre él. No solamente ese día del juicio, está ahora. Efesios capítulo 5, versículo 6, nos dice que por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y cuando habla de los hijos de desobediencia, se está refiriendo aquí a las personas que están rechazando el Evangelio, que no obedecen al llamado de nuestro Dios. De modo que lo que estamos estudiando aquí en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, mi hermano, está en plena armonía con el resto de la Biblia, del Nuevo Testamento. Si Dios no reacciona contra el mal, no sería un Dios santo, ¿verdad? Si fuera indiferente a la rebeldía, no sería un Dios justo, ¿verdad? Por eso este pasaje nos enseña que por naturaleza, tú y yo estábamos bajo juicio, bajo la ira de Dios. No porque Dios sea un Dios severo sin razón, sino porque el pecado realmente, mi hermano, es ofensivo delante de su presencia, delante de Él. La palabra de Dios, una vez más, nos dice que Él es 3 veces santo. Y la expresión por naturaleza indica que esta era nuestra condición desde raíz. Nacemos en un estado caído. Mi hermano, no venimos a este mundo moralmente neutrales, como muchas personas nos tratan de enseñar o sugerir. Desde Adán la humanidad está marcada, mi hermano, por el pecado. Tú y yo venimos en esa condición. Le damos gracias a Dios porque Él nos rescató de esa condición. Por eso todos nosotros no solamente necesitamos perdón, sino también necesitamos nueva vida. Y le damos gracias a Dios porque en su evangelio Él nos dio vida y nos dio vida abundante.
y no solamente abundante, sino vida eterna. Amén. Y el apóstol Pablo añade, lo mismo que los demás. Y otra vez vemos aquí, mi hermano, que aparece la universalidad del problema del pecado. Nadie queda excluido, por si acaso. El pastor está hablando de esas personas pecadoras, pero por si acaso yo soy diferente. No, nadie queda excluido. Delante de Dios todos compartíamos, mi hermano, la misma necesidad. Y aquí también debemos decir, mi hermano, con dolor, pero como mencioné, con mucha fidelidad, que si una persona permanece sin Cristo, rechazando el Evangelio, esa ira, escúcheme bien, no termina solo en esa experiencia presente, esa separación, esa falta de comunión con Dios, mi amigo, sino que esa ira vendrá sobre ti un día. Y ese día va a ser el juicio eterno de nuestro Dios. Es por eso, es mi llamado, es mi ruego esta tarde. Tú, mi amigo, si no estás en Cristo, que esta tarde tú puedas librarte de esa ira venidera. Recibe al Señor Jesús como el Salvador. La Escritura habla de un castigo final para los que mueren rechazando el Evangelio, para los que mueren en su pecado. Mateo capítulo 25, versículo 46 nos dice, Jesús habla de castigo eterno en contraste con la vida eterna de los que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador. Y en Revelaciones capítulo 20, versículos 14 al 15, se nos habla del lago de fuego, donde son echados, dice, la muerte, el Hades y todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida. En otras palabras, aquellas personas que rechazaron el Evangelio. Ese es el lugar eterno de condenación para quienes no se arrepienten, para aquellos que no creen en Cristo Jesús, aquellos que rechazan las buenas nuevas de salvación. Y no lo mencionamos, mi hermano, esto con dureza, ni con frialdad, ni para asustar, ni para manipular, ni para impresionar a nadie. Lo mencionamos porque la Biblia, como mencioné, lo enseña. Y porque el amor verdadero no oculta la verdad. El Señor te ama. Y porque te ama, Él te está hablando. Que hay un día que tú vas a recibir esa ira, ese juicio eterno, si no recibes el Evangelio, las buenas nuevas. Mi hermano, si el infierno no fuera real, las advertencias de Jesús no tendrían sentido, ¿verdad? No tendrían sentido. Si no existe este lugar de castigo eterno, ¿por qué tendría que hablar contra él? Y si el juicio eterno no fuera real, y este es bien poderoso, entonces la cruz de nuestro Señor tampoco tendría sentido, su sufrimiento, su sacrificio. Pero ¿sabes qué? El infierno es real. El juicio eterno es real. Y es por eso que el Señor entregó su vida en esa cruz. Para darte vida. Cristo no vino solo a mejorar, mi hermano, nuestra vida, a maquillarla en este mundo. Él vino a salvarnos del pecado, de la ira y del juicio venidero, de esa ira divina. No debemos hablar de la ira de Dios como algo que
veces muchas personas piensan como algo abstracto, como algo que es una figura nada más. La ira de Dios es algo real. Y el Señor esta tarde te está dando una oportunidad, mi amigo. La misma Biblia habla que el amor de nuestro Dios es precisamente ese deseo que Él tiene para que tú puedas evitar esa ira, ese juicio eterno. Así que tanto el amor como la santidad de nuestro Dios se encuentran, mi hermano, de una manera perfecta en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ama, pero Él es santo. Aquel que rechaza su amor, aquel que rechaza su evangelio, dice la ira de Dios, el juicio eterno, está sobre él. Y para terminar, la iglesia, con los rostros inclinados, vamos a examinar nuestros corazones. Voy a invitarles ahí donde están, cerrar sus ojos, sus vistas. Y yo estoy más que convencido que el Espíritu Santo de Dios está obrando. Y este pasaje de Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3, es un retrato fiel de lo que éramos sin Cristo, ¿verdad? Como hemos dicho, no es un pasaje fácil, pero es un pasaje necesario. Y es necesario porque nos ayuda a ver con sobriedad, con seriedad, nuestra antigua condición, para que aprendamos a valorar con más profundidad la gracia de nuestro Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo. Recordar esto debe producir en nosotros tres cosas. Primero, humildad. Ninguno de nosotros llegó a Cristo por buenas obras, por ser superior. Todos necesitamos la misma gracia. Va a producir también gratitud. Si hoy conocemos al Señor, si hoy amamos su palabra, si hoy luchamos contra el pecado y deseamos obedecer, no es porque en nosotros hubiera algo mejor, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Y tercero, tiene que producir compasión. Cuando miramos a quienes todavía necesitan del Señor, no debemos de hacerlo, mi hermano, con desprecio, sino más bien al contrario, con dolor, en oración y amor por esas almas. Porque ¿sabes qué? Esa también fue nuestra condición. De ese lugar el Señor nos rescató. Así que este pasaje no nos va a resolver el problema, pero ¿sabes qué? El apóstol Pablo quiere que sintamos el peso, ese diagnóstico serio de nuestra condición espiritual antes de mostrarnos esa medicina espiritual. Él quiere que tú y yo entendamos la ruina antes de abrirnos esa puerta de la esperanza. Y esa puerta se abre en el versículo 4, cuando Él dice, pero Dios. Y eso lo vamos a ver, mi hermano,
la próxima semana. Ahí veremos que donde el hombre no pudo hacer nada por sí mismo, nuestro Dios obró en misericordia, en amor y en gracia. Pero ahora el apóstol quiere que nos quedamos con esta verdad. Sin Cristo nuestra condición era más seria de lo que muchas veces nosotros pensábamos. Y precisamente por eso la gracia de Dios es más preciosa de lo que a veces nosotros alcanzamos a verla. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén. Vamos a levantarnos, ponernos de pie. Y voy a invitar a mis hermanos. ¿Quieres pasar adelante? Vamos a orar. Continuamos en adoración. Yo te invito, mi hermano, que la próxima semana no te pierdas ese domingo, porque vamos a continuar hablando sobre esto. Vamos a mirar lo que el Señor hizo para sacarnos, para rescatarnos de esta condición que Él nos ha mostrado esta tarde. Así que vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu amor. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que nos dio esa oportunidad de poder entender, Señor, tu Evangelio. Que quitó, Señor, esa venda que Satanás, el príncipe de este siglo, puso en nuestros ojos espirituales y pudimos ver nuestra necesidad. Pudimos ver nuestra condición. Pudimos ver, Señor, la cruz. Te damos gracias, Señor, por esta salvación. Te damos gracias por tu iglesia. Te damos gracias, Señor, por cada una de las personas, de las familias aquí representadas. Tú conoces las necesidades, Señor. Oramos. No necesariamente, Señor, por las necesidades materiales, porque sabemos que tú proveerás. Pero te rogamos por las necesidades espirituales, Señor. Queremos estar más cerca de ti. Queremos obedecerte, Señor. Queremos entregar nuestras vidas, nuestros cuerpos, Señor, en sacrificio, en tu altar. Que tú tomes control. Que cada día, Señor, podamos seguirte y dejar, Señor, la influencia de este mundo, de esta sociedad, que está opuesta a tu verdad. Y te rogamos, Señor, por nuestros hermanos, hermanas que van a ofrendar y que lo hacen, Señor, con gozo, con alegría, en gratitud, generosamente, Señor. Que tú los bendigas, que tú los prosperes, que tú, Señor, puedas ser propicio, Señor, a cada uno de esas necesidades, Señor. Te damos gracias, te adoramos, te alabamos, oh Dios. Y la IBE dice, amén. Dios me lo bendiga, hermano.